y decían que estaba preñada de Dodi, pero eso nunca lo sabremos. Y colorín y alabado, este cuento está finado. Niño, no hay manera de que te duermas. Cuéntate otro cuento. ¿A quién quiere su madre? Fute, 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 fute. Fute, 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 fute. Tengote muy consentido, ¿eh? Allá voy. Y era un guaje muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, como tú. Y llamabanlo Garbancín. Miento, Carlos Hugo. Y era tan pequeño que ni siquiera lo llamaban Garbancín. Llamábanlo Manuel Luque, director general de camp. Como ya era tan pequeñín, Garbancín iba por la calle cantando, para que no lo pisaren. Pachín, pachín, enamorado de la moda juvenil, pachín, de los chichos, los chunguitos y de ti, pachín, quedéme tirada en serín. De pequeño que ya era, la xente pisábalo igual, asina que Garbancín cogió la túa para ir a traballar. El autobús conducía a Sandra Bullock, que ya era la moza de América. América la hacía mayor de Neddy, la que se parece mucho a Iñaki Perurena. Dentro del autobús había escondida una bomba y tenían que acelerar porque si no españaba. Si te digo la verdad, no me acuerdo muy bien cómo terminaba el cuento. Sé que a Garbancín comíalo un buey y luego cagábalo. Por eso, es pero importante cuando un sal de casa llevar la tarjeta del ambulatorio, el móvil y los calcetinos y los calzoncillos cambiados, porque nunca sabe uno dónde va a acabar, fío. ¿Y ahora qué? ¿Vas a dormirte ya? ¿Va a dormirse el veneno? Yo voy a echar un pigacín. Dame tu fuerza, metano.